Justo a las 7:35 de la mañana de este martes, regresó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la sede de la ONU en Nueva York para iniciar su segundo día de trabajo en el segmento de alto nivel del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Tal y como establece el protocolo, Díaz-Canel, como todos los presidentes, monarcas, primeros ministros y jefes de Estado de los 193 países miembros de Naciones Unidas, fue recibido por Antonio Guterres, secretario general de la ONU, bienvenida que dio paso a la inauguración del debate general. En sus palabras, tanto el presidente de la Asamblea como el secretario general de Naciones Unidas expresaron que este segmento de alto nivel comienza en momentos de conflictos y grandes desafíos para la humanidad y le corresponde a la comunidad internacional solucionarlos para preservar el futuro del planeta. Como es costumbre desde 1955, el primero en subir al podio fue el presidente de la República Federativa de Brasil, hecho marcado este año por el regreso de Lula a la ONU. El segundo en expresar sus ideas fue el mandatario estadounidense Joe Biden por su condición de jefe del Estado anfitrión. Luego lo hizo Colombia, Jordania, Polonia y el sexto en hablar fue el dignatario cubano, haciendo uso esta vez de un lugar privilegiado en la lista de oradores. Traigo a esta asamblea la voz del sur, la de los explotados y vilipendiados, como se le dio decir al Che Guevara en esta misma sala hace casi 60 años. En su segundo discurso ante la Asamblea General, Díaz-Canel, quien intervino en su condición de jefe de Estado y presidente del Grupo de los 77 y China, llamó a los líderes mundiales a transformar el actual orden internacional, que además de excluyente, expresó, es irracional, injusto e insostenible para el planeta. En pleno siglo XXI, ofende a la condición humana que casi 800 millones de personas padezcan de hambre en un planeta que produce lo suficiente para alimentar a todos. O que en la era del conocimiento y de desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, más de 760 millones de personas, 2/3 partes de ellas mujeres, no sepan leer ni escribir. Cuba no cejará en sus esfuerzos para impulsar el potencial creativo, la influencia y el liderazgo del G77. Nuestro grupo tiene mucho que aportar al multilateralismo, la estabilidad, la justicia y racionalidad que hoy requiere el mundo. Díaz-Canel expuso también los resultados de la reciente cumbre del G77 y China, celebrada exitosamente en La Habana y en representación de los 134 países que integran la agrupación y del 80% de la población mundial, llamó a la lucha contra el cambio climático y a la cooperación norte-sur, porque los esfuerzos de los países en vías de desarrollo, dijo, no bastan para implementar la Agenda 2030 ni cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. No estamos pidiendo limosnas ni rogando favores. El G77 reclama derechos y continuará demandando una transformación profunda de la actual arquitectura financiera internacional porque es profundamente injusta, anacrónica y disfuncional. Porque fue diseñada para lucrar con las reservas del sur, perpetuar un sistema de dominación que acreciente el subdesarrollo y reproducir un modelo de colonialismo moderno. Necesitamos y demandamos instituciones financieras en las que nuestros países tengan real capacidad de decisión y acceso a la financiación. El presidente de la República, como lo hicieron sus predecesores Fidel y Raúl Castro, y él mismo hace 5 años, denunció en esta tribuna internacional la política de bloqueo impuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, ahora recrudecida, y también la injustificada inclusión de Cuba en la lista unilateral de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. Pero no puedo pasar por esta tribuna mundial sin denunciar otra vez más que hace 60 años Cuba sufre un bloqueo económico asfixiante, concebido para deprimir sus ingresos y nivel de vida, padecer escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos y coartar sus potencialidades de desarrollo. Esa es la naturaleza y esos son los objetivos de la política de coerción económica y máxima presión que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. No existe una sola medida o acción de Cuba para dañar a los Estados Unidos, para perjudicar a su sector económico, su actividad comercial o su tejido social.
Durante esta primera jornada del debate, los líderes mundiales abogaron por la paz, por el fin del conflicto bélico en Europa y por el cese de guerras antiguas en otras regiones del planeta y el uso de armas químicas y nucleares. Igualmente se pronunciaron contra la desigualdad, el hambre, las drogas, la contaminación ambiental y por el cese de las medidas unilaterales contra estados soberanos que violan lo establecido en la Carta de Naciones Unidas, como es el caso, coincidieron, del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Brasil seguirá denunciando medidas que se adopten sin el amparo de la Carta de las Naciones Unidas, como el embargo económico y financiero impuesto a Cuba y cualquier intento por clasificar este país como un estado que patrocina el terrorismo. País injustamente bloqueado, al que un presidente de mi país sugirió y lo logró que se le incluyera en la lista de países terroristas solo porque había ayudado a hacer la paz en Colombia. Sudáfrica continúa llamando que se suspenda el bloqueo económico impuesto hace 60 años contra Cuba. Un bloqueo que ha causado un daño indecible a la economía y al pueblo cubano. Las restricciones impuestas contra Cuba han dificultado el acceso a alimentos, medicinas y otros bienes básicos, generando el sufrimiento humano, impactando en su economía y desarrollo. Hacemos un llamado a que se cumplan las múltiples resoluciones aprobadas por esta Asamblea General y a construir de un mundo más justo y solidario, en el que todos los países puedan prosperar sin importar sus diferencias políticas. Asimismo, rechazamos y condenamos la inclusión de Cuba como un promotor del terrorismo dentro de las listas unilaterales de Estados Unidos, usando ese argumento para imponer mayores medidas restrictivas en contra del pueblo cubano. El debate general del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se extenderá hasta el próximo martes 26 de septiembre, espacio en que los países miembros de la ONU tendrán la oportunidad de expresar sus ideas y también de buscar soluciones a los numerosos y crecientes problemas de la humanidad. Desde Nueva York, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.